nada más me avisa cuando puedo empezar a compartir la pantalla. Ya en ese momento. Perfecto. Okay. Nada más me avisan si ya pueden verla. No, ya casi. No, todavía no. Ahí debe estar cargando. Ahí está. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, mi trabajo de tesis es, como bien dijo, la dolarización oficial como un régimen monetario para Venezuela. Los objetivos de la investigación, el objetivo general, consiste en analizar la dolarización como una reforma monetaria para solucionar la hiperinflación de la economía venezolana. Los tres objetivos específicos, el primero es destacar las ventajas teóricas de un esquema monetario de dolarización oficial. El segundo objetivo es examinar los ejemplos de dolarización en Ecuador, Panamá, El Salvador y el ejemplo de caja de conversión en Argentina. Y sobre sus efectos sobre la estabilidad del nivel general de precios durante su implementación. Y el último objetivo es discutir las desventajas de la dolarización y sus efectos económicos para la economía venezolana. La primera parte es el marco teórico. En el marco teórico desarrolló algunos conceptos que son importantes para entender cómo funciona la dolarización. La dolarización o sustitución monetaria consiste en el uso de una moneda extranjera en paralelo o en lugar de una moneda doméstica. Y en la dolarización la podemos categorizar de acuerdo a al menos de acuerdo a tres formas. La dolarización extraoficial, la dolarización semioficial y la dolarización oficial. En la dolarización oficial, extraoficial, la población de un territorio mantiene parte de su riqueza financiera en activos extranjeros, aun cuando la moneda extranjera no sea legalmente aceptada como medio de cambio. Podemos tomar un ejemplo de dolarización extraoficial a la economía venezolana en la actualidad. Debido a la alta inflación, la gente ha reemplazado el bolívar y ha empezado a transar monedas, a realizar transacciones en dólares, a pesar de que aún no es oficialmente una moneda legal el dólar en Venezuela. El segundo caso, o el segundo tipo de dolarización, es la dolarización semioficial. En la dolarización semioficial, la moneda extranjera es de curso legal y puede dominar los depósitos bancarios, pero juega un papel secundario con respecto a la moneda doméstica. Para poner un ejemplo de dolarización semioficial, podemos tomar la economía de Costa Rica. Yo puedo abrir una cuenta en dólares, puedo transar en dólares, sin embargo, el dólar, bueno, y el dólar es una moneda que se puede utilizar legalmente, sin embargo, juega un papel secundario con respecto a la moneda doméstica, que es en este caso el colón. Y tercero, que es el caso que estudio en el trabajo, es la dolarización oficial. En la dolarización oficial, la moneda extranjera adquiere el estatus exclusivo o predominante de curso legal completo. Y entre los ejemplos que existen en América Latina está Panamá, Ecuador y El Salvador. Bien, el otro aspecto que destaco en el marco teórico son los costos y beneficios que acarrea la dolarización oficial. En los beneficios, la literatura destaca al menos tres. Los costos de transacción, que estos se disminuyen, los costos de transacción se disminuyen entre los países que componen la dolarización y esto tiende a provocar incrementos en la actividad comercial. ¿Por qué? Pues porque los países que utilizan una misma moneda no tienen que incurrir en el costo que significa cambiar de moneda para transar. Esto hace más fácil, facilita el comercio y esto incrementa o incentiva el incremento de la actividad económica. El segundo beneficio, que es uno de los más importantes para el caso de la economía venezolana, es que la dolarización representa un ancla monetario creíble, país que es muy importante para países que tienen alto historial en inflación, porque elimina las deficiencias de una política monetaria discrecional, que es el caso de Venezuela, en sus dos formas. Monetización del déficit público, cuando el Banco Central se dedica exclusivamente a financiar el déficit público mediante la emisión monetaria,
y para sobreestimular la actividad económica. Esto lo que significa es que se elimina la capacidad del Banco Central de eliminar inflación. El tercer beneficio es la estabilidad e integración, debido a que esto elimina las fuentes de inestabilidad financiera que provocadas por la inestabilidad cambiaria. Bien, ahora pasamos a destacar cuáles son los costos de una dolarización oficial. En primer lugar, se renuncia a la renuncia de la política monetaria, es decir, se renuncia a la política monetaria como un instrumento de política económica para llevar a cabo políticas contracíclicas. Una vez que se adopta la dolarización, la política monetaria no existe dentro del país. Se esteriliza el Banco Central respecto a generar política monetaria. Y el segundo costo es la pérdida del señoreaje. Pues se pierden los beneficios del señoreaje en stock, en la cantidad de moneda que existe ahora y en los flujos futuros. El señoreaje, como bien sabrán, es la diferencia entre el costo nominal de emitir moneda y su poder adquisitivo. O, visto de otra forma, los pasivos que la emisión monetaria representa un pasivo para el Banco Central sin ningún costo, que tiene una contrapartida en activos que sí genera un flujo de ingresos. Por lo tanto, cuando se dolariza, se pierde este componente que genera ingresos para el Banco Central. Ok, otro aspecto importante son las implicaciones que tiene la dolarización para el sistema bancario o sistema financiero. El primero es la restricción del Banco Central como prestamista de última instancia. Pues básicamente se elimina la capacidad del Banco Central de generar moneda para poder hacer frente a problemas de liquidez que tengan algunas instituciones dentro del sistema financiero, problemas de liquidez o de solvencia. Pues no van a tener un prestamista de última instancia que facilite esos recursos ante esas situaciones. La segunda implicación, que viene ligada a la primera, es que esto paradójicamente tiende a crear una mayor estabilidad dentro de la actividad bancaria. ¿Por qué? Pues porque se elimina el riesgo moral dentro de las instituciones que componen el sistema bancario. Debido a que ya se sabe de antemano que no va a haber un prestamista de última instancia que vaya a resolver los problemas de liquidez o de solvencia que tengan las instituciones que componen el sistema bancario, pues tenderán a gestionar de una manera más eficiente o más prudente, si se quiere decir, la solvencia y la liquidez de sus instituciones. Y por último, la dolarización promueve la integración financiera. Esto debido a que se elimina el riesgo cambiario. Pues una vez eliminas el riesgo cambiario, porque no va a haber riesgo de devaluación, se elimina la prima por riesgo y eso tenderá a repercutir en menores tasas de interés para el sistema financiero y una mayor integración del sistema. El otro apartado que dedico en el trabajo tiene que ver con el análisis o la interpretación de los datos de la economía venezolana, hacer un diagnóstico del crecimiento, el sector público, el sector externo y el sector monetario de la inflación. Para la inflación, tomé datos desde el año 2014 hasta el 2018, pues son los únicos datos oficiales disponibles, por lo menos del Banco Mundial. Para el año 2018, la contracción económica fue de un 21,84%. Esto representa una caída en acumulado desde el año 2014 hasta el año 2018 de casi 70 puntos del PIB. Esto en términos reales, el PIB en términos reales. Y acá hay una gráfica que ilustra esa tendencia hacia el declive del PIB per cápita y el PIB real. Como pueden ver, básicamente la economía venezolana se ha colapsado por completo en términos de crecimiento. ¿Qué explica esta caída del crecimiento económico en términos de PIB per cápita y PIB real? Pues una caída en la producción petrolera. Como bien saben, Venezuela es un país monoproductor y monoexportador de petróleo. Y en los últimos años su capacidad productiva se ha mermado. Para el año 2014, la producción de petróleo, que es reportada según la Organización de Países Petroleros, en el año 2014 era de 2.683 millones de barriles diarios. Esta cifra, la cantidad de producción para el año 2018 apenas alcanzaba 1.510 millones de barriles. Esto significa una reducción de 1.172 millones de barriles diarios, es decir, apenas un 44% de la capacidad del 2014. Esto en apenas 5 años. Lo que explica, entonces, la primera conclusión que podemos decir es que la producción de Venezuela se explica por una caída tanto en los precios como en la producción de petróleo. Y como Venezuela es un país monoexportador, porque básicamente solo produce y exporta petróleo, esto se ha reflejado en una menor cantidad de exportaciones e importaciones. Para el año 2018, las exportaciones alcanzaron un monto de 34.473 millones de dólares. Si se compara esta cifra con la del año 2012, es significativamente menor. Para el año 2012, las exportaciones alcanzaban los 100.033 millones de dólares. Para el caso de las importaciones,
En el 2018, la economía venezolana importó bienes y servicios por el monto de 19.838 millones de dólares. Esto es una cifra significativamente menor si se compara igual con el año 2012, que es la cifra de las importaciones alcanzarían el 85.345 millones de dólares. Por tanto, una caída en la producción petrolera repercute en un menor crecimiento económico y una menor capacidad para exportar y para importar bienes y servicios del resto del mundo. Y acá es uno de los problemas principales, que es la inflación. La inflación para el año 2018 alcanzaría, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, 130.060%. ¿Qué ocasiona o qué puede explicar la inflación en Venezuela? Pues únicamente la variación o el incremento de los bienes, de los medios de pago. En la izquierda hay una gráfica donde se muestra el comportamiento a partir del año 2017 hasta el 2018, cómo incrementa tanto la base monetaria como el M2. Los datos de la base monetaria, del crecimiento de la base monetaria son los siguientes. Para el año 2016, la base monetaria aumentó 236.2%. El año siguiente, esta cifra sería de 1.737.08%. Y para el año 2018, los medios de pago, la base monetaria, se aumentaría en 43.949%. Esto, como es lógico, también dio lugar a un incremento en el M2, que, como bien saben, el M2 es la base monetaria más los depósitos de las instituciones, los depósitos bancarios. El resultado de la política monetaria ultra laxa ha sido una destrucción del poder adquisitivo de la moneda de Venezuela. Según los datos oficiales reportados por el Banco Central de Venezuela, la inflación en el 2016 sería del 274.4%, en el 2017 862.4%, y para el año 2018, hace 2 años, se reportó una inflación de 130.060.02%. ¿Qué explica esta gran inflación? Pues básicamente el desequilibrio que existe en el sector público de la economía venezolana. El Banco Central de Venezuela ha monetizado la deuda del déficit fiscal con emisión monetaria. Para el año 2018 se registró un déficit, según datos del Banco Central y estimaciones del Instituto de Estudios Económicos de la UCAP. Para el año 2018, el déficit fiscal alcanzaría la cifra de 11.5% del PIB. Esta cifra, a pesar de ser alta, es menor que si se compara con el promedio del déficit fiscal desde el 2012 hasta el 2018, en un déficit que se registró en promedio de 16.4% del PIB. Lo que explica un poco la reducción del déficit fiscal es la gran inflación, que hace que el gasto real del gobierno se disminuya. Sin embargo, el déficit fiscal de 11.5% del PIB representa igual un gran desequilibrio. Y según estimaciones del Latin American Consensus Forecast, para el año 2019 se estimó una cifra de un déficit del 15.7% del PIB. Y para el 2020 se estimaba una cifra de déficit fiscal de 17.8% del PIB. Sin embargo, bueno, creo que esta cifra, como es lógico, tendrá que ser revisada, pues estas estimaciones, al menos que no contemplaban la crisis del COVID-19. Otro aspecto importante es la deuda de la economía venezolana. Venezuela hace 2 años, en el 2017, suspendió el pago por servicios de deuda. Esto es lo que hizo es que se capitalicen los intereses moratorios de la deuda, y para el año 2019 la deuda como porcentaje del PIB de las exportaciones alcanzaría una de las cifras récord de 633.76% de las exportaciones. Esto lo que deja de manifiesto es los graves desequilibrios, tanto fiscales, monetarios y de sector externo y de sector real, que padece la economía venezolana. Bien, ahora pasamos a analizar el otro apartado que dedico en el trabajo, los efectos de la dolarización oficial en los países de Latinoamérica que se ha aplicado. También tomo el ejemplo de la caja de conversión en Argentina. Ecuador, antes de dolarizar su economía oficialmente en el año 2000, padecía una crisis financiera y bancaria.
Esto en el año 1999. Tenía una depreciación del sucre, que era la moneda de Ecuador, de 266.3%, y una inflación anual al año 2000 de 96.1%. La inflación promedio, tomando el periodo que va desde 1998 hasta el año 2000, es del 60%. Y el riesgo país, o el envy spread, medio por el envy spread, alcanzó la cifra de 36.56% en enero del año 2000. Ecuador dolarizó en marzo del año 2000, y esto lo que significó fue una reducción de la inflación apenas al año siguiente de casi un tercio de la inflación que era. El año siguiente a la dolarización, la inflación sería de 37.7%. La inflación promedio desde el 2001 hasta el 2003 alcanzó el 19%, y al cuarto año, es decir, 4 años después de aplicar la dolarización, la inflación convergería a los niveles, como explica la teoría, de la inflación de los Estados Unidos, un 2.74% en el año 2004. Bien, el caso de El Salvador. El caso de El Salvador es un poco diferente al de Ecuador, pues no mantenía una crisis financiera ni de ningún tipo. Más bien, antes de la dolarización existía una estabilidad de precios. Sin embargo, las tasas de interés, tomando la tasa básica pasiva a préstamos menores de un año, en promedio, desde enero de 1996 hasta diciembre de 2001, es de 10.6%. La inflación anual promedio, tomando el periodo que va desde 1983 hasta el año 2000, es de 12.81%. Luego de la dolarización en el año 2001, la tasa de interés promedio se redujo en promedio desde enero de 2000 a diciembre de 2007 a un 7.1%. Sin embargo, uno de los problemas de El Salvador es que es un destino poco atractivo para la inversión extranjera directa. De hecho, es uno de los países de la región centroamericana que menor inversión extranjera directa atrae, y tiene una alta prima de riesgo medio por el envy spread de 5.6%. Esto debido a al alto nivel de deuda pública que mantiene desde 68.7% del PIB. Sin embargo, a pesar de los ciertos desequilibrios que puede tener la economía de El Salvador, mantiene una estabilidad monetaria con una tasa de inflación de 2.4% promedio, tomando un periodo desde el 2001 hasta el 2019. Para el caso de Panamá, Panamá dolarizó su economía desde que se hizo independiente de Colombia. Sin embargo, por lo tanto, no hay un antes y un después de aplicar la dolarización. Pero se puede rescatar de Panamá que ha mantenido siempre una alta estabilidad monetaria. Tiene una inflación promedio registrada desde el año 2001 al año 2019 de 2.45%. Y tiene una alta integración financiera, tiene aproximadamente 68 filiales sucursales bancarias. Bien, el caso de Argentina no es una dolarización oficial, pero es algo muy parecido. Se aplica una caja de conversión. Antes de la caja de conversión, Argentina mantenía una gran crisis económica, tenía una inflación para el año 1989 de 557.87%. Esta inflación se reduciría para el año 1990 en 335.6%. Luego de la adopción de la caja de conversión, la tasa de inflación se redujo para el año 1993 a 7.14%. 2 años después de la caja de conversión, la inflación promedio durante el periodo de convertibilidad, que va desde 1990 hasta el 2001, la inflación promedio es de 7%. Sin embargo, la inflación estuvo casi toda concentrada en los primeros años de la convertibilidad. Si se toma un periodo menor de tiempo, desde 1994 hasta el año 2001, tenemos una inflación promedio más baja y estable del 4%. Argentina, sin embargo, se sale de la caja de conversión, entra en un default de la deuda, pierde el apoyo del Fondo Monetario Internacional y sale de la convertibilidad. Eso en el año 2001. En el año 2002 sale de la convertibilidad. Para ilustrar un poco, quise hacer un cuadro tomando al menos 2 primeros años de aplicada, 1 o 2 años aplicada la dolarización para el caso de Ecuador y El Salvador, y el caso de la caja de conversión para Argentina. No tomé Panamá porque no tiene una especie de antes y después, siempre ha estado dolarizada. Los 2 primeros años para el caso de Ecuador, la inflación promedio los 2 primeros años antes de la dolarización era del 60%, una inflación promedio anual.
Si se toma los 2 primeros años de inflación, los 2 primeros años después de la dolarización, la inflación promedio es de 19%. Es decir, una reducción de casi 3 veces. En términos de crecimiento, Ecuador tenía esos 2 primeros años antes de la dolarización una crisis económica, por lo tanto tenía un decrecimiento del PIB de 0.02%. Sin embargo, 2 años después, el crecimiento promedio alcanzaría la cifra de 4 puntos. Es decir, a Ecuador le sirvió la dolarización tanto para reducir su inflación, tanto para aumentar el crecimiento económico. Para el caso de El Salvador, la estabilidad monetaria se mantiene los dos primeros años antes y después de la dolarización y no le ha servido para aumentar el crecimiento económico. Para el caso de Argentina, la caja de conversión, los años previos a la caja de conversión, la inflación promedio entre 1987 y 1989 era de 146%. 2 años después, apenas 2 años después, la inflación se reduciría, la inflación promedio, en casi la mitad, más de la mitad, 70%. En términos de crecimiento, antes de la caja de conversión, el crecimiento promedio era negativo, era de menos 2% promedio anual, y Argentina tenía un crecimiento de al menos 2 años después de la caja de conversión de 5% del PIB. Es decir, Argentina, tanto Ecuador, le sirvió para reducir su inflación y para aumentar su crecimiento económico. Para el caso de El Salvador, no le sirve para mantener la estabilidad monetaria que ya tenía, sin embargo, no le ha servido para aumentar el crecimiento. Sin embargo, hay algunos aspectos institucionales de El Salvador que pueden explicar un poco por qué no aumenta el crecimiento, que son la alta deuda y la poca capacidad que tiene para atraer inversión en la región de Centroamérica. Por último, se rescatan las conclusiones del trabajo. El primer objetivo era descartar las ventajas teóricas de un esquema monetario de dolarización oficial. Las ventajas teóricas, como dije al inicio, se eliminan los costos de transacción, producto de un intercambio de monedas, lo que da un incremento a la actividad comercial, el primero. El segundo es que implica un ancla monetario más creíble, elimina el problema de la política monetaria discrecional en su forma de financiamiento de gasto público mediante emisión monetaria y el uso de la política monetaria para sobreestimular la actividad económica, que es el caso de la economía venezolana. Y tercero, se contribuye a un sistema financiero y bancario más estable por no existir el riesgo de devaluación de la moneda y con ello una corrida a los depósitos de los bancos en moneda nacional o moneda extranjera. El segundo objetivo era examinar los ejemplos de dolarización en Ecuador, Panamá, El Salvador y de caja de conversión en Argentina, cuáles han sido sus efectos en el nivel general de precios durante su implementación. Para el caso de Ecuador, la inflación anual promedio desde el año 2001, un año posterior a la dolarización hasta el año 2019, la inflación promedio ha sido de 5.4%, es decir, una inflación baja y estable después de la dolarización. El Salvador mantiene una inflación promedio anual desde el año 2001 hasta el año 2019 de 2.4%, es decir, una inflación igual, baja y estable. Panamá también ha mantenido una inflación para ese mismo periodo de tiempo baja y estable de 2.45%, una inflación de promedio de 2.45%. Y el caso de Argentina, la inflación promedio anual, un año después de la adopción de la caja de conversión hasta que se renunció a ella en el 2001, fue de 7%. Sin embargo, si se toman, como dije al principio, 3 años después de la adopción de la dolarización, es decir, un periodo de tiempo más corto donde la inflación no se concentra, donde no se toman esos 3 primeros años donde la inflación se concentra casi toda, la tasa de inflación siempre estuvo por debajo del 4% anual. Es decir, también representó una tasa de inflación baja y estable. El tercero era discutir las desventajas que podría tener la dolarización y sobre los efectos económicos de la economía venezolana. El primero son los costos principales de la dolarización, son la pérdida del señoreaje y de la autonomía de la política monetaria y su aplicación para suavizar el ciclo económico. Sin embargo, la política monetaria en Venezuela siempre ha sido expansiva, por lo menos durante los últimos años, y no ha servido a aumentar el crecimiento económico. Por lo tanto, el efecto que esto pueda tener es más que compensa con los beneficios que trae. Tercero, la política monetaria en Venezuela no ha servido para estimular la actividad económica, ha incrementado el nivel de inflación y el crecimiento de la actividad económica ha colapsado. Por lo tanto, los beneficios que tiene la política monetaria no se han visto reflejados en la economía venezolana.
Y por último están las recomendaciones. La principal recomendación del trabajo es reformar el sistema monetario, sustituir el bolívar de facto, porque hoy en la actualidad el dólar podemos decir que en Venezuela existe una dolarización extraoficial, pero la idea, la recomendación es adoptar la dolarización, la sustitución monetaria de facto, que sea de derecho. En un plazo de 3 meses, esto para que los precios de alguna forma los nuevos precios en dólares, la transición sea más fácil para los pequeños comercios y para todas las empresas que existen todavía en Venezuela, hagan un tipo de cambio de referencia en el mercado paralelo. En Venezuela actualmente existe una ley de ilícitos cambiarios, es virtualmente ilegal cambiar dólares, pero los dólares se transan en un mercado negro y existe un precio de referencia en el mercado negro. De esta forma se elimina la política monetaria por parte del Banco Central de Venezuela y con ello su capacidad para emitir moneda y generar inflación. El segundo punto, la segunda recomendación, que es una de las más importantes, es eliminar la ley de ilícitos cambiarios. ¿Para qué? Para que los venezolanos puedan cambiar libremente los bolívares y dólares como les plazca. Mediante estos controles, el precio del dólar tenderá a reflejar el valor de mercado de dicha moneda. Entre otras recomendaciones, eliminar las leyes de controles de precios de los bienes y servicios de la economía venezolana, pues esto lo que genera son mercados negros que existen y generan desabastecimiento. Otra recomendación, reducir el nivel de gasto estatal. Es necesario reducir los desequilibrios fiscales que padece la economía venezolana y ir a un programa de reestructuración de deuda externa. Otra recomendación que es muy importante, pero tiene que ver más con el lado institucional, es implementar reformas que permitan el restablecimiento de los derechos de propiedad con bases jurídicas que protejan estas instituciones. Es que se podrá fomentar tanto el ahorro, la acumulación de capital, la inversión y de esta forma aumentar la productividad de la economía venezolana. Esto para que pues hoy en día no existen bases jurídicas que permitan a la gente tener derechos de propiedad sobre sus inversiones, pues existe un riesgo de que el Estado te expropie tus bienes. Por lo tanto, con ese marco institucional es imposible que te lances a invertir proyectos, que lances inversiones para que generen productividad. Es necesario implementar reformas de ese tipo. Otra recomendación es reestructurar las competencias del Banco Central de Venezuela, emitir monedas de una denominación máxima de 50 centavos, con un respaldo 100% en reservas y dedicarse a la recopilación de estadísticas y puede ser también labores de supervisión financiera. El Banco Central no desaparecería, sino estaría limitado estrictamente a estos roles. Y por último, la última recomendación es aumentar la diversificación de las exportaciones de la economía venezolana. Es necesario integrar la economía venezolana al mercado mundial. Y esto la haría más resiliente a los shocks externos y ante cualquier otro problema. Pues tendría más sectores y un aumento de la productividad y un aumento del crecimiento económico. Ese es todo el trabajo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ismael. Y ahora pasamos a la parte de preguntas. Entonces, comencemos por don Gustavo, con el tutor. Okay. Voy a poner la cámara. No sé si me ven. Me ven ahora sí. Ajá, sí. Claro. Muy bien, Ismael. Siento que hay una buena recopilación, un buen extracto en esta presentación, porque has mencionado las ventajas y las desventajas de la dolarización y considerando que la dolarización no será la panacea y por eso estás poniendo recomendaciones como la diversificación de la economía, y ya vemos la experiencia también de El Salvador, que aun cuando fue una economía muy ordenada y que no necesitaba dolarizar, pues se ha visto con una necesidad de divisas, ¿verdad? Y con la necesidad de reformas estructurales. Entonces, digamos que en ese sentido has planteado el panorama, ¿verdad? De lo que sería un cambio de moneda, y que esto hay que hacerlo con orden. Entonces,
tal vez ahondar, Ismael, en la importancia de las divisas, porque cuando un banco ejerce política monetaria, y lo vemos en estos días, justamente para inyectar liquidez, para dar tranquilidad, ¿verdad? O sea, todos los bancos centrales, desde la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, y lo vemos acá, ahora haciendo incluso operaciones que tradicionalmente el Banco Central no hacía, como es compra de deuda que no es propia o del Ministerio de Hacienda, sino que de ciertas entidades que son calificadas como en crédito, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí el tema es qué hacer para recibir divisas, ¿verdad? O sea, un banco central que tenga suficientes divisas y que ve ese flujo en economía, pues va a estar la economía va a estar ordenada, va a disponer de la liquidez. Y eso fue justamente lo que le pasó a Argentina, ¿verdad? Argentina se quedó sin liquidez constantemente, lo que hizo fue llenarse de deuda, y entonces en ese sentido dificulta ese cambio estructural, ¿verdad? Y entonces al final el país se tuvo que devolver. Entonces me gustaría que retomes este tema del acompañamiento de la dolarización con otras medidas de política que permitan generar divisas, ¿verdad? ¿Qué hacer para que Venezuela no se vaya a devolver? ¿Qué hacer para que el país disponga de esa liquidez y la liquidez necesaria para crecer? Bueno, cuando se plantea la dolarización, se plantea como una condición necesaria para generar estabilidad monetaria, pero sin embargo no es suficiente. Como usted dice, tiene que venir acompañado de reformas. Cuando son países como la economía venezolana, tienen que venir acompañadas de reformas estructurales. Es necesario atraer inversión, es necesario generar el clima para inversión, atraer capitales, es decir, toda una serie de medidas, recuperar la estabilidad jurídica, toda una serie de medidas que permitan darle el impulso a la economía de Venezuela, con una base en estabilidad monetaria. Por lo tanto, sí, es necesario llevar a cabo todo un programa económico. Sin embargo, creo que el ejemplo más claro o sea, el ejemplo que más se parece a la economía venezolana creo que es la economía de Ecuador, que tenía igual una crisis financiera, económica, tenía alta inflación y alta depreciación de la moneda. ¿Qué es lo que hizo Ecuador? Ecuador anuncia la dolarización como su única salvavidas para rescatar la economía. Y eso trajo mayor crecimiento y menor inflación. Claro, alguien que critica la dolarización me podría decir, no, pero es que Ecuador hoy en día no es una potencia. Está dolarizado, no es así, pero es que hay otra serie de cosas de la estructura económica del país que explican su crecimiento. No es solo la dolarización, es una condición, como dije al principio, necesaria, pero no suficiente. Es mi única pregunta, Ismael, gracias. Ok, pasamos con don Mario. Sí, gracias, Ismael. En realidad el trabajo a mí me gusta bastante. Creo que, ¿cómo se llama? Se toca bastante bien la parte de sudamericana y la parte de El Salvador, en este caso, y Panamá, ¿verdad? Ya usted me respondió un poco cuando tocó lo de Ecuador. La pregunta mía es, dos preguntas pequeñas. La primera es que si usted considera que Venezuela va a ser algo parecido a Ecuador en el sentido del ajuste, es decir, porque vean que, como usted dijo, tú eres la única tabla de salvación. Y yo siento que para Venezuela la única tabla de salvación hoy en día debe ser la dolarización también. Entonces, esa era la primera pregunta. Y la segunda es el lapso de ajuste. Usted plantea, ahí lo vi en la documentación, ahora está en la presentación también, un periodo de 3 meses de ajuste para un paralelo. ¿Será suficiente eso, dado que en el caso, digamos, de El Salvador, por ejemplo, que fueron como 6 meses, y en el caso de Ecuador no me acuerdo, pero creo que es un tiempo más alto? ¿Será suficiente 3 meses o requerirá algo, digo, para convertir toda esa masa de billetes que deben estar alrededor de Venezuela, adentro y alguna parte afuera,
¿será suficiente para retornarlos por lo menos, aunque tenga poco valor, pero la gente querrá cambiar algo para recuperar algo de dólares, ¿verdad? Gracias. Sí, voy a contestar primero la segunda. Creo que no sería no sería para nada traumático porque debido a la alta inflación, los venezolanos espontáneamente recurrieron al dólar. Y hoy en día, si alguien va a Venezuela, puede transar en dólares, ir al restaurante en dólares, pagar una comida en dólares, puede hacer muchas cosas en dólares, en efectivo. No puedes abrir cuentas, pero puedes pagar en dólares. Los venezolanos hoy en día utilizan en dólares. Claro, no hay cifras oficiales para medir este fenómeno. Sin embargo, hay hay una casa de estudio en Venezuela, se llama Ecoanalítica, y tiene una estimación de que alrededor del 60-70% de las transacciones estoy recitando de memoria, pero era una cifra así, utilizan transacciones en dólares. Por lo tanto, no creo que sería un problema el ajuste, porque ya es casi, sería solo dar el paso a hacerlo oficial, pero ya se utiliza el dólar como una moneda, tiene un uso generalizado. Y y por lo tanto el ajuste podría ser en 3 meses. Normalmente los teóricos que plantean la dolarización, como hay una economista ecuatoriana que cité mucho en el trabajo, que se llama Dora Ampuero. Ella plantea un periodo de cierto tiempo para que los comercios y ciertos costos se ajusten de una forma más acomodada a los nuevos precios en dólares, porque el dólar que se utiliza como referencia es un precio de mercado negro, mercado paralelo. Entonces es más difícil ir ajustando los precios. Entonces normalmente se quiere dar como un periodo para que, ok, ya se dolarizó, vamos a ver en cuánto está el dólar, vamos a ajustar los precios así, y más por un tema de costos de ajuste, pero no veo que sea no veo que dure tanto tiempo, podría durar esos meses. Lo segundo era que sí considero que Venezuela, su única salvación es dolarizar para lograr estabilidad financiera. Sin embargo, tienen que llevarse a cabo, repito, nuevas reformas estructurales. Uno de los problemas principales que tiene Venezuela actualmente, lo que pasa es que no toma el periodo de estudio, es la sanción con su principal socio comercial, que era Estados Unidos. Entonces tendría que llevar a cabo un programa de renegociaciones, de reestructuraciones de la deuda, pero creo que si se lleva a cabo un programa consistente, un programa serio de estabilidad económica, donde se comprometa a dolarizar, creo que se vería con buenos ojos y sería muy parecido a la economía de Ecuador, volvería la inversión y volvería la estabilidad. Sin embargo, sí, es básicamente eso. De acuerdo, Víctor, no más preguntas de parte mía. Ok, no, perfecto. Bueno, Ismael, de mi parte, me llamó mucho la atención el trabajo, de salir un poco de lo normal, de los trabajos de tesis enfocados a Costa Rica, por lo menos algo más cercano a nosotros, y llevarlo a la realidad de otra economía, en el caso de una economía suramericana. Y llama la atención el caso de Venezuela, la verdad, dado la situación económica, la situación política que vive en este momento, ¿verdad? Y la ventaja que podría tener con las grandes reservas de petróleo que tiene, y que un elemento como una economía dolarizada puede potenciar esos ingresos generados por la explotación de ese recurso natural, ¿verdad? Nada más, sí, rápidamente, ¿cuál podría ser el efecto sobre el sector real una vez que inicie ese proceso de dolarización, sobre el sector real, perdón, y sobre el sector externo? Bien, creo que la dolarización, al ser visto al ser acompañado de un conjunto de reformas estructurales que son necesarias, creo que sería muy bien vista por los capitales del mundo y podría incentivar y se incentivaría la inversión en la economía venezolana. Una vez se incentiva la inversión, pues se potenciaría el comercio y aumentaría el sector real en forma de mayor crecimiento y el sector externo en mayores exportaciones. Pero
es necesario también ese programa de reformas. Ok, no, perfecto. Entonces, ahora te vamos a pedir de que salgas voy a colgar la llamada. Sí, que salgas un momento de la sesión y entonces una vez que